En esta fecha para nosotros es muy simbólica, muy significativa, porque cada año nos reunimos en los encuentros nacionales de mujeres y por la pandemia no lo pudimos hacer, así que entre el día de ayer y el día de hoy se han realizado estas jornadas y hoy con esta gran movilización que culminó aquí en Plaza de Mayo hace unos minutitos nada más, para poner nuevamente en el centro la agenda de las mujeres, algo que me parece muy importante, porque la pandemia, como decías, agravó esta situación. En América Latina, por ejemplo, se calcula que se perdieron 10 años de derechos laborales con las pandemias, que las mujeres perdimos eso porque hay un hecho fundamental. La mayoría de las que tuvieron que abandonar sus trabajos, más allá de que muchos eran precarios, para atender las tareas del hogar que se incrementaron, las tareas de cuidado, todas tareas no pagas que se incrementaron durante la pandemia, son las mujeres, es decir, que las mujeres terminan esta situación con aún más precarización y menos derechos laborales, menos puestos de empleo. Esta situación es muy seria y eso se demuestra que cuando el gobierno nacional decidió recortar el IFE, por ejemplo, esa ayuda de emergencia que se pagó 3 meses del año pasado, la mayoría que lo sufrieron fueron mujeres, porque el 65% de las que cobraron esa ayuda, por más mínima que sea, eran mujeres y se vieron fuertemente afectadas. Así que salir a la calle hoy, salir a la calle cuando Mansur ocupa nada más ni nada menos ahora que la jefatura de gabinete, un personaje con el cual las mujeres hemos repudiado y luchado muchísimo, no solo porque organizaba a los gobernadores para darle el voto de todas las leyes terribles que Macri votó contra nosotras, sino también porque obligó a parir a una niña de 11 años. Así que más que nunca consideramos que tenemos que estar en la calle, que tenemos que estar movilizadas y por suerte hoy, a pesar de que no es lo que queremos, nosotras queríamos nuestro encuentro, pero bueno, comprendemos que en esta situación todavía es muy complicado viajar, juntarse, hicimos igualmente esta movilización y pudimos empezar a sacar a la luz nuevamente lo que nos interesa, porque estamos en el medio de una campaña electoral y la verdad que el tema de las mujeres es como ya pasó, ya tienen el derecho al aborto, no pidan nada más, y me parece que es lo contrario, que el derecho al aborto es un piso y que nunca, que la mayoría que somos las mujeres, la mayoría, peleemos por nuestros derechos va en detrimento de nadie más. Así que es el momento de volver a poner en agenda nuestros reclamos, es el momento de pelear por trabajo genuino para todas y para todos con derechos, y esas son algunas de las cosas que también a partir de todos los testimonios que recogimos hoy vamos a plantear en los próximos días. Miriam, preocupa mucho el tema de la justicia, porque hoy las víctimas están desamparadas, cuando acuden a la justicia no tienen ninguna respuesta y tienen que volver a su casa con el violento, que si se entera que hizo una denuncia se pone más violento. ¿Tienen pensado algún proyecto de reforma de la justicia en este sentido? Mira, yo soy muy crítica de este sistema de justicia por muchos motivos, por clasista y también por patriarcal. Es una justicia claramente patriarcal. Nosotros creemos que hay que terminar con este sistema de elección de los jueces por componendas de los partidos mayoritarios y que hay que ir a un sistema de elección directa de los jueces y juicios por jurado. La mirada popular, la mirada de las mujeres en muchos de esos casos sería completamente distinta a la mirada de estos jueces que siempre resuelven o en la mayoría de los casos resuelven en complicidad con los agresores, con aquellos que atacan nuestros derechos y a las mujeres. Acá estaban hace un ratito, están aquí atrás todavía las mujeres de la Villa 31, la mayoría de las que ha venido a ocupar ese predio en la 31, que fueron desalojadas por la policía de Rodríguez Larreta, fueron porque eran víctimas de violencia de género. Vos le preguntás, ¿qué te llevó a salir a armar una casita precaria, con unas lonas, con unas chapas en ese lugar? Y bueno, pero yo me tenía que ir de mi hogar. Y una me decía, yo tuve que volver con el agresor porque el desalojo implicó esto. Lo mismo vimos el año pasado cuando fue el desalojo de Guernica, Berni pasando con las topadoras, mostrándoselo a la prensa como un logro. Ahí se construye una cancha de golf. Yo creo que nosotros tenemos que llamar la atención sobre estos hechos porque la violencia contra las mujeres se multiplica y una fundamental hoy es la violencia de no tener dónde vivir, a dónde ir con los chicos. Por eso estamos proponiendo un plan integral contra la violencia de género, pero también que incluya un plan de viviendas populares para generar trabajo genuino, para darle vivienda a las 3,5 millones de familias que hoy no la tienen, que tienen problemas habitacionales en la Argentina, pero que en ese esquema tengan prioridad las mujeres víctimas de violencia de género. Miriam Bregman los está escuchando. Sí, Miriam, ¿cómo te va? Paula Marusic te saluda aquí en el piso de C5N.
¿Qué tal? Bien, muy bien. Te escuchaba atentamente lo que estabas señalando con respecto a, bueno, pareciera que una vez que se saldó la discusión del aborto, entonces se terminó la agenda de reclamos de las mujeres, y la verdad es que días atrás conocimos los índices del INDEC y son fundamentalmente las mujeres y las mujeres jóvenes las que más sufren la pobreza, ¿no? Las principales protagonistas de la pobreza. Hoy en día está muy en discusión y de hecho acaba de ingresar al Congreso este proyecto para convertir los planes en trabajo, pero entiendo y creo que vos compartirás que necesariamente esos proyectos tienen que tener una mirada feminista, porque si no nunca se va a poder equiparar, nunca se va a poder igualar o saldar esa grieta que hay entre hombres y mujeres. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo lo veo y creo que precisamente ese proyecto, algunas de las críticas que rápidamente recibió, algunas hice yo misma, tienen que ver con la falta de una perspectiva feminista, porque se considera que aquellas personas que reciben ayuda social, planes sociales, no trabajan. Yo soy abogada de Fábricas Recuperadas, abogada de la ex Donel y hoy Cooperativa Madigraf, de abogada de Sanón bajo gestión obrera. Allí antes eran fábricas mayoritariamente de varones. Ellos incorporaron mujeres, y esas mujeres trabajan y hoy reciben el potenciar trabajo, las que han podido sortear todos los trabas que hay para recibir ese programa, y trabajan. Entonces, cuando se arman estas discusiones pensadas en discutir con la oposición de derecha, bueno, acá no somos planeros, todo el mundo a trabajar, a mí me parece peligroso porque no se contempla la realidad de las mujeres. Ramona, que murió en la Villa 31, tantas mujeres que murieron atendiendo comedores en la pandemia, que sufrieron, que se enfermaron, muchas de esas mujeres cobran ayudas sociales. Pero que esas mujeres no trabajan, claro, o cumplen una tarea que debería asumir el Estado, considerarla un trabajo, darle derechos, darle vacaciones, darle aguinaldo. ¿Por qué eso es que no trabajan y se pone el estigma? Y a mí me parece muy peligroso como se salió después de las PASO, porque se instaló una discusión donde parece que el problema de que haya algunos que estén en la informalidad es de los que tienen derechos. Entonces, que hoy haya trabajadores con derechos, como dijo Larreta, que cobren indemnización, hace que otros estén en la informalidad. Eso no es una barbaridad, no tiene nada que ver. En los 90 Menem se encargó de reventar derechos, de hacer despidos, y la desocupación subió al 20%. Es decir, no significa que porque vos le quites derechos a los que aún tienen, los demás van a tener. Es al revés, cuanto más bajás el techo de derechos, peor se va a contratar y más precarización va a haber. Y por el otro lado, el gobierno está dejando correr, de hecho, un esquema donde se ayuda a las grandes patronales, a las agrarias, a las automotrices, a las mineras, se le da exenciones, diciendo, bueno, con eso va a derramar y van a generar trabajo. Esto también se probó en los 90 y también resultó falso. Entonces, a cada una de estas leyes nosotras le tenemos que dar una perspectiva feminista. Las mujeres quieren trabajo genuino. Desde la izquierda planteamos una salida, que es el reparto de las horas. Hoy hay trabajadores que trabajan 10 horas, por ejemplo. Unos están sobreocupados y otros subocupados. Bueno, repartir las horas de trabajo, si hicimos un cálculo con mis compañeros de la Izquierda Diario, los economistas de la Izquierda Diario, y permitiría generar 900.000 puestos de trabajo genuinos. Miriam. Invirtiendo la lógica, que es que la crisis la paguen los grandes empresarios y no que sea culpa de los que aún tienen derechos. Y hablando de trabajo, por último, ¿no? Mezclando todo un poco, ¿no? Trabajo, pobreza, igualdad, que de hecho van de la mano estos temas muchas veces. ¿Qué opinás acerca de las últimas medidas del gobierno? En algunos casos pasan por el Congreso, en otros son con acuerdos, pero desde la elevación del salario mínimo o el cambio del piso de ganancias o bueno, los viajes de egresados anunciados por Kicillof hace poco, la jubilación anticipada. Algunos dicen, gran parte de la oposición dice son medidas electoralistas, el gobierno dice son medidas que hay que tomar, si no nunca podríamos hacer nada. ¿Qué opinas vos al respecto? Mira, son medidas que concentran a universos muy pequeños. Por ejemplo, la jubilación anticipada, algo que también ya rigió antes, alcanza a lo sumo 30.000 personas. Sí. El problema es que con eso, ¿cuál es el contenido? El problema es que con eso se quiere tapar que lo que hay es un cuestionamiento profundo a la orientación social que eligió este gobierno. Este gobierno se mostró débil con los poderosos. No enfrentó a Vicentín, no enfrentó los laboratorios en la pandemia, no enfrenta a las grandes multinacionales, como te decía, porque le sigue dando todo tipo de beneficios a las mineras, algo rechazado por toda la juventud, el extractivismo minero, pero por el otro lado hacen este tipo de anuncios todos los días. A mí me parece humildemente que es subestimar un poco a la gente, creer que con anuncios aislados y todos los días te tira una buena noticia.
eso puede cambiar la percepción que hay. Hay ajuste, la gente la está pasando mal, el pueblo trabajador la está pasando mal, no llega a fin de mes. Entonces, acá lo que hay que discutir es una salida de fondo. Realmente esa es mi opinión, pero bueno, el debate se concentra mucho con la oposición de derecha que pide más ajuste, más ajuste, más ajuste. Entonces, se mantiene en un terreno donde nunca se termina de discutir verdaderamente las necesidades populares, las necesidades de las mujeres, porque es increíble que se destine más dinero a ayudar a las grandes automotrices concentradas en este país, verdaderas multinacionales millonarias, que a destinarle a los programas de violencia de género, de viviendas, de refugios. Entonces me parece que nosotros claramente decimos que hay que invertir las prioridades. Está clarísimo, Miriam. Bueno, muchísimas gracias por tu testimonio desde allí, desde Plaza de Mayo. Gracias también a Paula Avellaneda. Seguramente retomamos el contacto más tarde. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.